Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 17 de noviembre del año 2025. Mi gente, siguen los casos de fallecimiento. El nieto de una dama de blanco en la capital cubana falleció la víspera, un niño pequeño de unos 5 años aproximadamente, falleció después de encontrarse grave por varios días con el virus que el régimen sigue intentando esconder. En Yara también las autoridades se están volviendo locas, resolvieron momentáneamente el problema de los ataúdes y de los entierros con carros del Estado, pero finalmente los casos han aumentado. En el día de ayer hubo 8 fallecimientos más por el virus, siguen falleciendo en todas las provincias del país centenares de personas diariamente, y el régimen sigue escondiéndole la verdad al pueblo y sigue tratando de entretener de las realidades, de la cruda y difícil realidad que está padeciendo el cubano bajo la dictadura opresora castrista. Sigue escudándose en el caso de Gil y recientemente en el caso del toque. Miren, señores, ¿a quién se le ocurre que un medio de noticias independiente desde otro país puede controlar la economía y el flujo de la divisa y la venta de moneda convertible dentro de las calles de otro país? Eso es prácticamente imposible. El toque tiene dos cosas: o trabajaba directamente para el régimen, como muchos denunciaban en las redes sociales, para poder a través del mercado negro mantener la especulación con las divisas, o simple y llanamente empezó a especular y el régimen trató de usarlos como chivo expiatorio, como utiliza todo lo que a ellos les conviene. Pero este no es el caso. Vamos a lo que quería hablar. Hace 2 días desde esta página se expuso el nivel de corrupción que existe, como en todos los ministerios y organismos y dependencias del régimen opresor castrista, en el Ministerio de Cultura de Cuba. Funcionarios dentro del mismo ministerio, porque yo no soy un artista, yo no soy un mago, yo no tengo un servicio de inteligencia para poder estar dentro del Ministerio de Cultura del castrismo y sus dependencias para saber lo que allí dentro ocurre. Pero como hay muchas personas dentro de ese ministerio y dentro de las estructuras de poder del castrismo que están molestas, están incómodas, y que no quieren caer en el grado de corrupción en que la mayoría de los funcionarios del régimen opresor castrista han caído en estos casi 67 años, pues estos funcionarios, altos funcionarios por demás, sin decir sus nombres porque debemos respetar y mantener la privacidad, ellos deben estar corriendo y deben estar investigando en estos momentos a cada uno de los funcionarios. Han denunciado el grado de corrupción en que los principales, encabezados por el ministro Alpidio Alonso Grau, y los primeros viceministros y la jefa de la oficina de eventos del Ministerio de Cultura, Liz Cuesta Peraza, primera dama dictatorial, esposa del títere de la dictadura opresora castrista, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, todo el entramado de negocio que tienen, no solamente dentro del ministerio, sino con sus dependencias como Biz Music, Artex, Musicalia, donde quiera que haya un artista plástico, un músico o un artista de todo tipo o una institución cultural dentro de la geografía cubana, está metida la mano negra de la corrupción de los principales funcionarios del Ministerio de Cultura. Fíjense si es así, que este tal Alejandro Limia, o no me acuerdo, Ernesto Limia creo que se llama, que es otro vocero, otro perro faldero, como los de Sinfilo, como Umbretero López, como Randy Alonso y todos estos testaferros mediáticos de la dictadura castrista, ha salido en defensa, y hoy casi todos los funcionarios del régimen castrista en las redes sociales han sacado este acto de vindicación o de supuesta vindicación de este perro faldero y testaferro cultural del régimen opresor castrista, tratando de limpiar la putrefacta imagen de Alpidio Alonso, de Rojas, el que fue viceministro, aquel golpeador de cuando el 15 de noviembre los jóvenes se plantaron frente al Ministerio de Cultura, de Abel Prieto Jiménez, otro de los más corruptos, de Liz Cuesta Peraza, y cuanto funcionario del Ministerio de Cultura está embarrado hasta la médula en el grado grave de corrupción que atraviesa esa institución del régimen opresor castrista. El régimen sabe que tiene sus días contados. El régimen sabe que Venezuela caiga finalmente el narcochavismo a manos del gobierno de los Estados Unidos, que está librando una batalla contra el narcotráfico, van a ir por la narcodictadura opresora y terrorista castrista. Y no se asusten, los cubanos, muchos me escriben a través de Messenger, WhatsApp y correos electrónicos y me dicen: oye, pero si atacan los Estados Unidos a Cuba, el pueblo es el que va a sufrir. No, el pueblo se va a librar de una vez y por todas de ese régimen opresor. Ya los ataques son quirúrgicos. Gracias a Dios, el mismo régimen opresor castrista, desde el 1 de enero de 1959, establecieron un apartheid del pueblo, y los principales dirigentes de la cúpula dictatorial castrista no conviven con el pueblo como sucede en otros países, como los terroristas de
de Hamás y Hezbollah, que sí vivían dentro de las comunidades donde viven civiles. Ellos no, ellos se han separado. Ellos viven en Siboney, viven en el Laguito, en el Reparto Flores, viven en Ataví, viven en una zona congelada en la que ellos se han preparado su opulencia, sus privilegios, ¿no? Lejos del pueblo cubano. Así que es más fácil todavía, con una intervención quirúrgica, acabar de una vez y por todas con los males del pueblo cubano. El mal principal que tienen, por supuesto, la dictadura terrorista castrista, que desde el 1 de enero de 1959 ha creado monstruos como este para tratar de apañar las miserias del castrismo. Ni un solo miembro de la cúpula castrista, ni una sola ciberclaria, ni un solo cómplice de ese régimen dictatorial dentro y fuera de Cuba me ha podido explicar jamás dónde están los $58.200 rastreables. Hay documentos oficiales de Western Union, de MoneyGram y de las agencias que sí son tocadas directamente por el gobierno de los Estados Unidos, donde se sabe que $58.200 millones entraron a Cuba por concepto de remesa, recarga, de envíos de paquetería desde los Estados Unidos. Y ese dinero desde el año 1994 hasta el año 2019 no se sabe qué hizo el régimen opresor castrista con él, mientras ellos lloran por unos cuantos billones de dólares que le achacan a su fracaso económico, diciendo que por culpa del bloqueo han dejado de recibir ese dinero. El régimen opresor castrista ha mentido cínica y descaradamente al pueblo cubano, mientras se siguen enriqueciendo sus principales figuras, mientras sus hijos y nietos siguen viviendo o tranquilamente fuera de Cuba con negocios montados en paraísos fiscales donde no tienen que declarar el dinero que le han robado al pueblo cubano, o dentro de Cuba, como es el caso de Sandro Castro, del Cangrejo, de Liz Cuesta y sus hijos, y su hijo que se encuentra en España en estos momentos, como es el caso de los hijos de altos generales de las Fuerzas Armadas castristas y del Ministerio del Interior, que son dueños de discotecas, bares, restaurantes, MIPYMES y cuanto negocio puede dar bastantes dividendos para vivir de la opulencia que adolece el pueblo cubano. Los cubanos están viviendo hoy más que nunca en la miseria, bajo una espantosa crisis sanitaria y humanitaria, bajo el consentimiento y beneplácito de los organismos internacionales que se erigen en defensores de los derechos humanos, mientras viran la espalda a la desgracia que el pueblo cubano está padeciendo bajo el peor régimen opresor de la historia del hemisferio occidental en las últimas 6 décadas, el castrismo opresor. Y es hora de darle paso ya a una nueva Cuba con libertad, con democracia, lejos de las miserias del castrismo, con prosperidad, con revertir toda la miseria y toda la desgracia que el régimen opresor castrista ha ocasionado al pueblo cubano en todos estos años. Ayer mismo La Habana cumplía 506 años de fundada, y tras 66 años de vivir bajo la bota del castrismo, todo lo que logró con la metrópoli española y después con los 50 años de república, donde se desarrolló La Habana como nunca antes y llegó a ser una de las capitales más bellas, no solamente de América Latina, sino del resto del mundo, está convertida en una ciudad en ruinas, donde emergen de entre la desgracia y la miseria lugares como la Torre K, 14.5 millones de euros gastados por el régimen opresor castrista, que pudieron ser destinados fácilmente a mejorar la infraestructura eléctrica del país, donde hoy el pueblo cubano sigue viviendo en los apagones, en la miseria, en la oscuridad, y condenado a todas las desgracias en las que el castrismo tiene sumido al pueblo cubano por tantos años. Por eso no les gusta que páginas como La Tijera, que no tenemos otro compromiso que no sea con la verdad, que no recibimos ninguna subvención de ningún gobierno de ningún lugar del mundo, porque si no, hace rato estuvieran tratando de desacreditarnos, como lo han hecho con otros medios que existen aquí dentro del exilio, pues simple y llanamente tratan de obviar nuestras denuncias, y en todo caso tratan de justificar las miserias del castrismo y el grado grave de corrupción que ha sido el mal más grande que tiene condenado al pueblo a tanta miseria, porque es que el dinero no está utilizándose para mejorar las condiciones de vida del pueblo, para garantizarle sus necesidades básicas, sino que se está utilizando para enriquecer más a los miembros de la cúpula dictatorial y a sus más cercanos colaboradores. Mientras esto siga ocurriendo dentro de Cuba, mientras el castrismo sea el que siga llevando las riendas de la sociedad cubana, seguirán sucediendo todas las desgracias que estamos viendo que está padeciendo el pueblo cubano bajo ese régimen tiránico y opresor, violador flagrante y sistemático de los derechos humanos del pueblo cubano. Vamos a leer comentarios, me quedan 2 minutos aquí en la luz. Dice Joyce Ramos, Baire salió a pintar con carbón las paredes con carteles anticomunistas. Mándame eso por WhatsApp o por Messenger tan pronto pueda. Buenos días. Mierda Díaz, Juan,
¿Dónde puedo encontrar los documentos que respaldan esa noticia de corrupción? Bueno, yo he puesto algunos de los documentos, están puestos ahí en mis 2 publicaciones o 3 publicaciones que he hecho, sobre todo sobre lo del negocio de los canarios, que eso lo maneja el Ministerio de Cultura y la Cancillería castrista. La Asociación Canaria de Cuba, el gestor del dinero que entra por las subvenciones que le da el gobierno español y la Comunidad Europea a los canarios dentro de la isla, lo maneja el exviceministro de Cultura, Fernando Rojas, y tiene un entramado de corrupción de MIPYMES, bares, discotecas, donde quiera que haya una dependencia de la Asociación Canaria dentro del país. Se robó la guagua del nivel central de la Asociación Canaria, se robó el carro también que estaba destinado para el presidente. El presidente allí es un monigote porque el que rige los destinos es Fernando Rojas, por supuesto bajo las órdenes de Alpidio Alonso Grau y del canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla, que todos se están salpicando. Es que la corrupción en Cuba es tan grande que no hay ni uno que sea salvado. Todos se están salpicando. Lo vemos con el primer ministro Manuel Marrero Cruz, como su hermana Tamara Marrero y su hijo Manuel Marrero Jr. son dueños de muchísimos negocios en Holguín, en Jibara, en la capital cubana. Vemos cómo Díaz-Canel también y su familia se sigue enriqueciendo. Vemos cómo todos los principales dirigentes y generales de la cúpula dictatorial siguen haciendo que sus hijos cada vez sean más ricos en detrimento de la miseria y de la desgracia del pueblo cubano. Documentos, podemos verlo. Mira, eso mismo es lo que está sucediendo con el caso de la Asociación Canaria en Cuba, pero tú sabes que el régimen de esas cosas no deja mucha documentación, lo que lo deja son sus negocios. Por ejemplo, ¿de dónde puede sacar dinero Randy Alonso Falcón para ser dueño completo de la Cuadra o Testaferro? Porque ahí también está metida la mano de Mariela Castro Espín. ¿De dónde puede sacar Buenafé todo el dinero para montar una Paladar? Arnaldo y su Talismán, otros músicos y artistas cubanos que también son dueños de bares y negocios que van emergiendo entre la miseria cubana. Es que son testaferros, están lavando y limpiando el dinero que les roban a los organismos del Estado, lo están lavando con los negocios que están montando. Hay muchísima corrupción, hay muchísimo negocio, el pueblo lo sabe y el pueblo sigue perdiendo en miedo y denunciando y alzando la voz para que el mundo conozca la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa oficialista, que en el caso de tal línea hoy sale a justificar la corrupción que hay en el Ministerio de Cultura, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a las redes sociales, medios como el nuestro, La Tijera News, ha logrado alcanzar para poder llevarle al mundo la verdad, sin edulcorar, sin mentiras, con muestras de la corrupción y la miseria en la que el castrismo opresor tiene condenado al pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959. Por eso vamos a seguir mostrando la verdad, como es el caso de ese joven que vive en una zona rural de Santiago de Cuba y es un joven discapacitado que llevan años prometiéndole que le iban a resolver su problema de vivienda y sus necesidades básicas, y el joven desde su silla de ruedas se ven las imágenes que ha salido a través de las redes sociales tratando de remendar los restos del colchón que quedó después de los embates del huracán Melissa, que arrasó con su humilde vivienda. Estas son las realidades que el régimen castrista no puede ocultar. Las ciberclarias, ratas como son al servicio y complicidad de la dictadura opresora, se callan porque ya están molestos también, porque están sufriendo apagones, tienen sus familiares enfermos, el régimen no le garantiza ni alimentación ni medicamentos, se le acabó la jabita de aseo y hasta los diplomas, porque no hay papel ni para hacer los periódicos desinformadores de la dictadura opresora castrista. El régimen está fracasado, está quebrado y en su vida, en su ocaso, está arrastrando al pueblo cubano a un genocidio silencioso con esta epidemia, con hambre, con miseria y con tantas desgracias en la que los tiene condenados por más de 6 décadas. Seguiremos alzando nuestra voz por Cuba, por los presos políticos, por los oprimidos. En estos momentos hay 7 prisioneros políticos en las cárceles castristas, prisioneros políticos por alzar su voz por el hambre, por la miseria, por los apagones, por la falta de medicamentos, por el estado de insalubridad que tiene el país. Los han condenado hasta 8, 15 y 30 años de privación de libertad. 7 de ellos se encuentran en huelga de hambre y pedimos oración por ellos, por sus familiares, y pedimos al fin y al cabo el fin del genocidio castrista y la libertad para el pueblo cubano tras 67 casi años de la miseria del castrismo, donde ahora el 31 de diciembre el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel saldrá empolvado y ataviado con un traje diciéndoles que les promete al pueblo cubano que ya no cree en ellos que el 2026 será un mejor año, cuando sabemos que cada día que pasa el pueblo cubano sometido bajo
las riendas del régimen sanguinario, hambriador, miserable, déspota y opresor castrista, será un año más de hambre, de muerte, de separación, de dolor y de miseria de ese socialismo fracasado que han querido implantar en Cuba, mientras los dueños de la finca se siguen enriqueciendo y siguen lucrando con el dolor de millones de cubanos. Por eso seguiremos alzando nuestra voz desde La Tijera News y seguiremos mostrando la verdad de lo que acontece en Cuba. Disculpen, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo y sus cómplices y ciberclarias y la prensa internacional al servicio de la izquierda y del nacional, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes nos sigue caracterizando, y seguiremos mientras Dios nos lo permita llevándole al mundo la verdad de lo que acontece en Cuba, y seguiremos orando y pidiendo porque un día nos podamos dar un abrazo en libertad todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá, cuando Cuba finalmente sea libre y desaparezca de la vida política, económica y social de Cuba el régimen sanguinario y opresor castrista, la mafia militar de Virán. Esa gente son un cartel como el cartel de los soles de Venezuela y como el resto de los carteles. Yo le puse el cartel de Virán y no estoy muy lejos de la verdad. Esa gente funcionan y trabajan como cualquiera de los carteles mexicanos o colombianos o venezolanos que existen en toda nuestra América. Yo les deseo a todos un lindo día, muchísimas bendiciones, feliz inicio de semana, oración por los enfermos, oración por los presos políticos, oración sobre todo por la libertad de Cuba. Recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Que Dios me los bendiga y tengan una linda jornada de lunes. Gracias.